Muy bien, segundo bloque. Estamos con un dirigente de la coalición cívica de Córdoba, un representante de Elisa Carrió. Nos acompaña ahora Gregorio Hernández Maqueda, que es abogado, es constitucionalista, fue candidato a diputado. ¿Cómo estás, Gregorio? Es un chico joven. ¿Qué tal, 20, Eduardo? Muy bueno. 25. 25. Sí, un gusto estar con ustedes. 25 y un verbo duro, ¿no? Tener un verbo medio ácido, que le das alguna molestia por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que soy un político cristiano. Y ser un político cristiano implica hablar con la verdad. Y eso, obviamente, que molesta a una sociedad de hipócritas, de cínicos, y sobre todo a una clase política muy corrupta que está acostumbrada o a las cortes de aduladores o de bufones o a la falsedad. Entonces, cuando uno habla con lo que piensa, cuando uno dice la verdad, irrita a, por supuesto, muchas personas. Así que lo que me interesa a mí es, sobre todo, representar al pueblo que nos vota, que nos apoya, a mi líder, a Lilita Carrió, y tener mi conciencia tranquila con Dios, no con algún poderoso de turno. Ahora, Gregorio, durante la campaña hiciste fuertes críticas a las gestiones peronistas, no solo Schiaretti, sino también, sobre todo, a De la Sota, y eso generó que incluso algunos candidatos, como Frisa, salió, digamos, a decir que no estaba de acuerdo con tus definiciones. ¿Eso cómo generó en Cambiemos? ¿Cómo te sentís dentro de Cambiemos con esas opiniones tan diferentes? Sí, yo me siento muy bien, tengo una excelente relación con todos y creo que los representantes de Lilita en la provincia cada vez estamos siendo más valorados porque la sociedad hoy demanda lo que quizá antes no demandaba, que es la ética, la lucha contra la corrupción, la justicia, hablar con la verdad. Así que creo que hacia atrás tenemos que recuperar lo robado en Córdoba, y tenemos que dejar de asociar corrupción con kirchnerismo, porque es muy fácil hacer que kirchnerismo es sinónimo de corrupción y simplificarlo a ese punto y después limitarlo solamente a eso. Y lo que nosotros necesitamos es justamente ampliar el espectro y ver que no solo el kirchnerismo es sinónimo de corrupción, sino que también el gobierno de Córdoba. Así que creo que esa es una verdad dura, como decíamos antes, pero que hay que decirla y sobre todo hay que recuperar las instituciones para generar esas defensas que prevengan la corrupción. ¿Cuáles son los costados corruptos de los gobiernos de Córdoba? Bueno, básicamente son tres. En realidad es un sistema mafioso el que hay en Córdoba, no es un conjunto de hechos aislados, de ilícitos con algún funcionario, con una mano larga, no, sino es un sistema mafioso que está dado por la toma de las instituciones. Porque acá lo que tenemos es un sistema que genera, Gils Carbó en Córdoba se llama Gustavo Hidalgo. Es decir, el encubrimiento agravado en el que incurre Gustavo Hidalgo, incurrió como fiscal y ahora incurre como juez, en no investigar ninguna de las causas de corrupción, es justamente lo que genera este embudo de la impunidad que impide que en Córdoba se sepa la verdad. Básicamente son tres. El escándalo filmado, con corrupción filmada, de Carsten, Collector, con Tomás Méndez, con Jorge Lawson, por el reparto de pauta publicitaria para atacar a la oposición y para encubrir al oficialismo. El escándalo de los gasoductos troncales en nuestra provincia, ahora tenemos a 3 legisladores en Brasil buscando las pruebas que la justicia de Córdoba no buscó sobre cuáles de los informantes del Lava Jato dieron los nombres sobre qué funcionarios de Córdoba recibieron las coimas para la adjudicación de los gasoductos troncales, y el escándalo del Camino al Cuadrado que le costó a los cordobeses $4 millones el kilómetro, y ninguna de estas causas fue investigada. Horacio Miró está en las 3, Britos S.A. está en las 3, nunca fue citado a declarar, no se levantó el secreto bancario para ver si hay transacciones entre el señor De la Sota, el señor Miró, Britos S.A., Collector, es decir, no se investigó nada. Entonces, esto lo consagró la legislatura con, en diciembre del año pasado, con el ascenso de Hidalgo a juez, y ahí se resume todo. Entonces, yo lo que creo es que no basta con aplaudir a María Eugenia Vidal y al presidente Macri en sus luchas contra las mafias, sino
que hay que luchar contra las mafias en Córdoba. O lo que remarcas es lo que ocurre a nivel nacional, que hay fuertes críticas sobre los 13 juzgados federales de Capital Federal que tienen a cargo la mayoría de los casos de corrupción, y vos acá decís que el Poder Judicial Provincial tampoco investiga la corrupción. No, no solo que no investiga, sino que encubre el poder, porque lo que ya no se investigó es muy difícil, porque todas las pruebas se tapan, se esconden. Sin embargo, creo que si Cambiemos gana, y yo estoy convencido que vamos a ganar en Córdoba en 2019, tenemos que hacer una limpieza del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal. Como le digo, Gils Carbó en Córdoba se llama Gustavo Hidalgo. Encubren al poder político, al poder económico, y tienen patas, es como un gran pulpo venenoso que tiene tentáculos en los medios, en los sindicatos, en las empresas, en el Poder Judicial, y este es el sistema que nosotros tenemos que derribar. Entonces, mal podríamos nosotros llamarnos Cambiemos Córdoba si no estamos dispuestos a enfrentar a las mafias y solamente nos dedicamos a aplaudir y a usar como discurso de campaña los combates que dan, insisto, Vidal en Buenos Aires y el presidente Macri en Nación. ¿Cambiemos tiene la autoridad como para exigir ese cambio, esa decencia? ¿Todos los integrantes de Cambiemos? Yo creo que es mucho más amplio que Cambiemos. Creo que hay que hacer un movimiento ciudadano que excede a los partidos políticos, porque en realidad ya está este movimiento ciudadano, porque la inmensa mayoría de los cordobeses somos personas decentes que no queremos el robo, que no queremos la mentira, que queremos justicia. Sin embargo, estamos desorganizados. Entonces lo que hay que hacer es, con gente dentro de Cambiemos y con gente fuera de Cambiemos, hacer un gran movimiento ciudadano que ponga como eje la prevención de la corrupción para el futuro, porque lamentablemente lo que ya se robó va a ser muy difícil de recuperar. Sin embargo, hoy el presidente en su discurso impresionante que dio, anunció la importancia de la ley para recuperar lo robado. Entonces vamos a ir por recuperar lo robado en Córdoba. Sin embargo, tenemos que levantar las defensas para que no nos vuelvan a robar, porque si hoy es como una casa que se le desmantelan las rejas, las alarmas, los guardias, los perros de seguridad, se desmantelaron todo. Entonces así pudieron robar. Cualquier gobierno que acceda en 2019, si no levanta esas defensas, de nuevo que son las instituciones, una legislatura real, un poder judicial real, si no levanta esas defensas, nos van a volver a robar. Incluso Cambiemos. Gregorio, la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Vos sos muy duro con el gobierno provincial, pero hace días pasados tu jefa política, Lilita Carrió, elogió a Schiaretti, digamos, como un gobernador con diálogo con el gobierno nacional. Sí, no, es un gobernador con el cual se puede dialogar, por supuesto, y creo que está muy bien que así sea y que dialoguen. Y eso en realidad es una obligación institucional, porque él, nos guste o no nos guste, él es el gobernador, ha sido votado por el pueblo, es una autoridad electa, lo mismo con Insfrán en Formosa. Quiero decir, hoy estaba Insfrán en Formosa sentado en primera fila, escuchando el discurso del presidente cuando hablaba de la corrupción, y bueno, les pesará a ellos en su conciencia lo que ellos han hecho. A mí no me importa en realidad lo que piense o no piense Schiaretti, a mí me importa la gente pobre. El otro día, en una de las recorridas, estábamos en Barrio Obispo Angelelli y una señora me mostró la puerta de su casa, toda baleada, y la chica, su hija de 12 años, me contó que las balas le pasaban por acá. Había sido un ajuste de facturas narco con una familia narco que vivía enfrente. Fue a la fiscalía esta señora y el fiscal le dijo, si quiere que hagamos algo, vaya a la prensa. Entonces, me fui a averiguar cuánto de presupuesto en justicia se gasta en Córdoba, que digamos es la función principal, 6.32. Es decir, para un gobierno que lleva 18 años importa el 6.32% del presupuesto, el Poder Judicial, que es lo más importante, que es lo que impide que a tus hijos no los maten, que a tus hermanos, que a tu familia no los maten y no pase nada, que no nos roben la plata del pueblo. Entonces, más que la relación entre un presidente y un gobernador, o entre la propia Lilita y un gobernador, me importa dar estas peleas para cambiar la historia de esta provincia. Muy bien. Gregorio Hernández Maqueda, dirigente de la Coalición Cívica, muchísimas gracias, por supuesto. Muchas gracias.